hoy tenemos que hablar de un tema importante. Ya veníamos hablando con Milagros Benítez acerca de la inocuidad alimentaria. Veníamos hablando en estos tiempos donde es sumamente importante saber la procedencia de los alimentos. Por supuesto, el último de los temas que conversamos con ella justamente era el etiquetado también. Y por supuesto, hablamos de temas importantes relacionados justamente siempre a esto y enfocándonos un poquito más en frigoríficos, al sector cárnico nacional. Hoy me acompañan, ya a mi izquierda las voy a saludar justamente, la recibo nuevamente a Milagros Benítez y también por supuesto la acompaña Sandra Duarte. Milagros, bienvenida, ¿cómo estás? A Pro Ganadería, un placer como siempre tenerte. Buenas, Katy, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme de vuelta. Esta vez en compañía de la abogada Sandra Duarte para hablar un poquito de un tema, como sabemos, la inocuidad alimentaria es muy amplia y bueno, y este es uno de los temas también que es bastante importante tratar al respecto para que se le dé el énfasis que necesita y que es necesario. Sandra, bienvenida a Pro Ganadería, primera vez, un gusto recibirte. Muchas gracias, buenas noches a todos. El placer es todo mío. Y así como dice Milagros, hablamos de inocuidad de alimentos y que no tiene que ir separado de lo que es la seguridad y salud de los operarios que están colaborando para este proceso. Entonces, es muy importante que no exista ese choque de intereses y poder precautelar, obviamente, la seguridad de los operarios, así como también la del alimento en sí que se está produciendo. Bueno, antes de arrancar ya con el tema central del día de hoy, que justamente es esta relación que existe entre ambos, estuvieron ustedes haciendo una importante actividad hace poco, una actividad que es una oportunidad más que nada para todos los que están interesados en este tema tan importante y bueno, queremos saber antes de arrancar si hay proyecciones de volver a repetir esta actividad para que también se vayan sumando más personas. Y por qué no hacer una difusión o una invitación ya para que la sigan en redes sociales, para que vayan un poco a mirar sus perfiles y por supuesto para que vayan también a adentrarse un poquito más a lo que ustedes van ofreciendo, porque inclusive suelen difundir a través de Instagram, por ejemplo, flyers muy interesantes con temas puntuales de los que van a estar hablando. Ya hicieron uno que se viene próximamente. Así es, Katy, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Yo creo que es muy importante la oportunidad que nos estás dando para dar a conocer también a la capacidad de los profesionales paraguayos que se están desenvolviendo en esta área. Si bien la abogada se desarrolla más en todo lo que es la parte de salud y seguridad ocupacional, eso no está desvinculado o no está ajeno a lo que es la inocuidad alimentaria y sabemos que en las industrias de alimentos es muy importante que todos los departamentos, que todas las áreas trabajen en conjunto. Entonces, por mi parte yo estoy como MB, consultoría y asesoría, en el Instagram nos pueden seguir, siempre estamos tirando tips, recomendaciones, ¿verdad? En cuanto a lo que es inocuidad alimentaria, estamos también proyectando hablar un poquito de todos los riesgos en el hogar, las precauciones que hay que tener al manipular los alimentos también en el hogar, ¿verdad? Entonces es algo que estábamos preparando despacito, era una sorpresa, pero ya lo estoy comentando aquí. Entonces darle un poco esos tips a esa ama de casa que muchas veces no está en conocimiento de cuáles son los riesgos tanto en cuanto a lo que es inocuidad, en cuanto a lo que es seguridad para manipular los alimentos. Qué importante también esto, Sandra, viéndolo desde el punto de vista legal, sos abogada, entonces es como que también todo tiene relación, todo va de la mano, porque de repente decimos, pero ¿qué tiene que ver una abogada hablando de alimentos, verdad? Seguramente muchos se estarán preguntando eso en sus casas, pero tiene todo que ver. Y realmente sí, porque estamos, digo lastimosamente, ¿verdad?, acostumbrados a que nos exijan, de algún lado, algún ente, ciertos parámetros para cumplir, porque si no, no lo hacemos, ¿verdad? En el caso, lo que respecta a la seguridad, tenemos un histórico de varios incidentes y accidentes gravísimos laborales y que justamente que si se preveían, se preveían por ley la prevención o ser un poco más preventivos que reactivos, no hubiesen sucedido. Entonces tenemos una ley nuevecita que es la 5804, que data del año 2017
aproximadamente, que crea el Sistema Nacional para Riesgos, o sea, de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, es importante también que cuando llevemos a las empresas, saber que existe una obligación por parte de la patronal, así como también por parte de los colaboradores, ¿verdad? Entonces, seguridad lo hacemos todos, desde que nos levantamos de nuestra cama hacemos seguridad. Entonces tenemos que tener el chip preventivo siempre para justamente evitar esas incidencias o esos accidentes que no queremos que nos ocurran. Totalmente. Bueno, Milagros, vos también con tu experiencia dentro de los frigoríficos ya sabes también cómo se manejan estas cuestiones aquí en nuestro país. Inclusive siempre que hablamos, vos mencionás la preparación también que hay dentro de los establecimientos cárnicos, dentro de todo el gran trabajo también que hay. Tenemos que saber que forma parte de la cadena de producción cárnica y por supuesto una parte importantísima. Estamos hablando del lugar de donde salen los productos que van a ser exportados, de los productos que vamos a consumir también diariamente. Totalmente, Katy. Bueno, y sabemos que la prioridad dentro de cualquier industria que está transformando un producto para ser comercializado, en el caso de los alimentos, la prioridad es la integridad y tendría que ser la integridad del trabajador, del manipulador, ¿verdad? Entonces, ese manipulador está expuesto a muchos riesgos dentro de la industria, para los cuales tanto el Departamento de Calidad y Inocuidad Alimentaria con lo que es Seguridad, Salud Ocupacional trabajan en conjunto para poder evaluar cuáles son esos riesgos, implementar esas acciones preventivas, como ya le dijo la abogada, ¿verdad? Entonces, prever que esos riesgos se conviertan en un peligro tanto para el manipulador y también para el alimento. Entonces, a nadie le gusta un corte, un dedo o algo, ¿verdad? De un pedazo de carne que no corresponde, por ejemplo, no es un ingrediente del alimento. Entonces, todos los equipos de protección individual, especialmente para el rubro frigorífico, tienen que ser aptos para contacto con alimentos. Es decir, que los materiales, los que estén hechos, sean aptos para estar en contacto con alimentos y esos materiales se puedan lavar y desinfectar. Eso es muy importante. Entonces, hoy en día, dentro de un sistema de inocuidad, ya hay normas, ya hay reglamentaciones al respecto que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, es ahí donde también ese vínculo es muy importante al momento de si hay un riesgo nuevo, porque se implementó una plataforma nueva para poder llegar mejor, no sé, al garrón, al brazuelo, para poder extraer mejor algún contaminante o prolijar mejor la res. Entonces, esa plataforma se tiene que evaluar en qué condiciones está, qué riesgos involucra tanto al operador como a la inocuidad del producto y establecer las medidas preventivas adecuadas para que ese alimento no se vea también en riesgo por una contaminación cruzada por la utilización de un equipo de protección individual que no sea adecuado o por la implementación de una estructura que tal vez elimine un riesgo físico, pero al final esté atentando contra la inocuidad del alimento, ¿verdad? No sé si Sandra querés enfatizar un poquito más en ese sentido. Sí, realmente cuando hablamos de elementos de protección individual, tenemos una amplia gama, ¿verdad?, de ellos, pero es muy, muy importante hacer una buena evaluación y que sea nuestro punto de partida para poder elegir ese equipo, probar ese equipo y posterior padronizarlo, ¿verdad? Yo tengo implementado dentro de mis procesos, ¿verdad?, primeramente un proceso de prueba, ¿verdad? Eso se le aplica al colaborador, obviamente teniendo en cuenta todo lo que refiere a la ficha técnica del equipo para lo que sería el tipo de riesgo presentado, ¿verdad? Le entregamos, por ejemplo, tenemos una persona que va a hacer desposte en una mesa. Entonces ahí evaluamos el contacto que va a tener la persona con el producto y también qué tanta va a ser esa manipulación del cuchillo hacia su cuerpo, ¿verdad? Qué tanta fuerza va a emerger esa persona al momento de hacer ese trabajo. Entonces, hacemos esa evaluación y en base a eso, bueno, decimos, este equipo consideramos que podemos probar. Pueden surgir un montón de cosas después de esa prueba, ¿verdad? Puede que a la persona le dé, qué sé yo, una reacción alérgica, puede que de repente no sea el tamaño apropiado a la mano, entonces le queda floja, entonces le es incómoda. Entonces
siempre hay que probar y buscar las alternativas para que la persona pueda adaptarse al equipo y el equipo a la persona, ¿verdad? De tal manera poder obviamente garantizar que su integridad física va a estar en óptimas condiciones durante un proceso de trabajo y también se esté cuidando claramente la inocuidad, ¿verdad? Ese equipo tiene que sí o sí cumplir con las normas de inocuidad, tiene que tener un certificado para manipulación de alimentos, o sea, yo no puedo meter cualquier equipo, cualquier guante, no puedo meterlo a la producción. Entonces es sumamente importante y el puntapié inicial de toda entrega de equipo es hacer la evaluación de riesgo previo a eso, previo a la adquisición. Excelente. Bueno, a mí lo que me gustaría resaltar también, me van a ustedes ampliar mayormente la información, así como ustedes que se juntaron para hacer este tipo de capacitaciones, este tipo de actividades importantes, como para ir también enriqueciendo un poco el conocimiento del sector, enriqueciendo el conocimiento de quizá los que ya están involucrados o los que están iniciando en esto. Me imagino que también existirán, ¿verdad?, otras personas o otras entes encargadas de hacer estas capacitaciones o de hablar un poquitito más acerca de estos temas, ¿verdad? Pero es importante y por eso quiero destacar la iniciativa que tuvieron ya ustedes con esta primera actividad que realizaron hace poco, porque estamos hablando de un tema sumamente importante y estamos hablando de dos experiencias también. Estamos hablando de la experiencia legal, de la experiencia de vos también, Milagros, que ya tuviste la oportunidad, tenés la oportunidad de estar ahí en el contacto con la asesoría del frigorífico. Entonces, sería interesante quizá que sigan existiendo este tipo de espacios también para que la gente se sume por sobre todo a compartir, a conocer y aprender mucho más de lo que ya se viene estableciendo dentro de los parámetros actuales en nuestro país. Totalmente, la idea un poquito es esa, ¿verdad? Dar a conocer que todo está vinculado, que en pos de la mejora y además de adaptarse a los cambios, ¿verdad? O sea, esto que nosotros estamos hablando no es algo que a nosotros se nos ocurrió nomás, no. Es siempre estar actualizándose, viendo qué está en la vanguardia, lo que se está actualizando, lo que se está hablando en la industria de alimentos afuera, en el mundo, lo que los mercados están exigiendo. Bueno, entonces nosotros como gran exportador de carne vacuna para el mundo, también tenemos que ponernos como se dice, acorde a las exigencias internacionales. Entonces, estas normas de inocuidad alimentaria que generalmente tienen certificadas la mayoría de las industrias frigoríficas que exportan al exterior, porque son requisitos de clientes para entrar a mercados, hablan mucho de estos vínculos, ¿verdad? Hoy en día inclusive el sistema de adquisición de equipos para contacto con alimentos, de utensilios para contacto con alimentos, la validación, la aptitud de esos equipos, cómo se hace, cuál es el proceso. Entonces ya no se habla más solamente de calidad, ¿verdad? Entonces ahí ya estás involucrándole a todos los departamentos bajo una visión sistémica de lo que es una empresa, una organización, porque le involucras al de compras, al de depósito, al de mantenimiento. Entonces le involucras a todos los sectores, a los proveedores, claro está, ¿verdad? Entonces vos le estás exigiendo a tu proveedor que cumpla los parámetros exigidos y requeridos que garanticen que al estar en contacto con los alimentos, esos equipos no van a, por ejemplo, contaminar el producto, ya sea por una migración de metales, que hoy en día es el boom, ¿verdad? Que todo el mundo habla de eso, o por una contaminación microbiológica, porque fue manipulado de una manera inadecuada en origen. Que mantenimiento sepa lo que tiene que recibir, cómo tiene que recibir, depósito lo mismo, entonces le involucra ya toda la organización. Y es muy importante que, como te digo, nos actualicemos, nos pongamos al día, si bien eso puede ser realizado internamente o a través de asesorías, como nosotros que somos consultores, que trabajamos asesorando a las empresas de alimentos, entonces para poder cumplir los requisitos y como dice Sandra, generalmente las industrias, ¿qué pasa? ¿Qué ley me exige? ¿Qué normativa me exige? ¿Verdad? No es solamente ya qué normativa me exige, que no, es algo que se tiene que volver ya una realidad también a nosotros como país para dejar de ser tan subdesarrollados e ir avanzando. Y yo creo también, Katy, algo muy importante.
el consumidor tiene un compromiso, como lo dije la vez pasada, un compromiso también de exigir que esa responsabilidad se cumpla en las industrias de alimentos, es decir, que se cumplan los criterios de protección de la integridad de los trabajadores y también bajo estándares de inocuidad. Mencionaste que el boom es encontrar elementos metálicos en la carne. No en la carne, ¿Cómo también, ¿verdad? En realidad, hoy en día se habla mucho de la contaminación química. Entonces, toda esa migración de metales que pueda tener esa transferencia, ya sea de un embalaje, de una cinta, de un cuchillo, de un guante, al alimento, es lo que está bastante regulado, bastante riguroso, y se hace mucho énfasis en un análisis de peligros y puntos críticos de control hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo se previene esa contaminación química que puede darse a través de esa transferencia de metales? Sabemos que los plásticos son una mezcla de diferentes metales, ¿verdad? Y hay toda una lista positiva que está regulada por el Mercosur en el caso de esta región, ¿verdad? Que se tiene que cumplir con los parámetros que, por ejemplo, el INAN exige para hacerte un registro del envase. Bueno, la misma cosa pasa con un equipo de protección individual, con un guante, no tiene que transferirle ningún tipo de contaminante, ya sea químico, microbiológico o físico, a ese alimento. Tiene que estar en aptas condiciones para que se pueda manipular. Excelente. Bueno, y también decirle a la audiencia que bueno, todos somos consumidores en realidad, ¿verdad? Pero instarles también a hacer las denuncias correspondientes. Acá está la abogada, por ejemplo, en caso de tener algún problema con algún producto que vayan a consumir. En este caso hablamos de carne, ¿verdad? Pero existen normas, existen leyes también que van a estar del lado del consumidor. Así es. Bueno, un placer recibirlas el día de hoy. Espero que puedan volver nuevamente en otra ocasión, quizá ya para hablar de una próxima actividad que vayan a realizar conjuntamente, también por supuesto para dar las fechas correspondientes y todos los datos y detalles a toda la audiencia que está del otro lado. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, y así va a ser. Vamos a estar informándote de las nuevas actividades que próximamente vamos a estar lanzando, porque como te digo, es estar siempre actualizándose a la vanguardia de lo que va ocurriendo en el mundo y que nosotros no tenemos que estar ajenos a ellos y ponernos acorde a las exigencias. Sandra, muchísimas gracias. Importante tener a una profesional del derecho con nosotros y saber que todo va ligado también, como dijimos al inicio del encuentro. Claro, gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Ahora, yo estoy muy contenta porque realmente es muy difícil hacer lo que estamos haciendo nosotras, más todavía cuando hablamos de un eje muy reactivo en nuestro país. Entonces, como dice Milagros, lo primero que te preguntan es ¿qué ley me obliga a hacer tal o cual cosa? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser responsables del proceso que estamos llevando a cabo, del producto que estamos sacando, de las personas quienes nos están ayudando, porque siempre hablamos, cuando hablamos de personas en una organización, hablamos de un bien protegido, de un bien jurídico protegido, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarle a lo más preciado que tenemos, que quien está contento, está feliz, va a entregar un excelente producto, va a trabajar con seguridad y obviamente así bajamos nuestros índices de accidentes, ¿verdad? Todo va ligado de la mano. Yo no puedo hablar de una empresa exitosa a cuestas de personas lastimadas o a cuesta de la calidad de un producto. Entonces es muy importante, estoy muy feliz, muy contenta por el espacio y espero volver en otra oportunidad, ¿verdad? Con alguna propuesta para informarles a todos.